Si quieren, empiezo a leer así no se hace muy largo, si les parece. Hoy toca el capítulo 91, Economía Doméstica, y el 92. Empiezo con el capítulo 91. Bárbaro. Bueno, Economía Doméstica. No he visto nada igual en mi vida y me incliné un poco más para mirar. Es rarísimo. Y eso que te has pasado media vida como curandera, murmuró Jamie fastidiado. No me digas que en tu época no hay serpientes. En el centro de Boston no muchas. Además, nadie llama a un cirujano para atender una mordedura de serpiente. Lo más parecido que vi fue un cuidador del zoológico al que mordió una cobra real. Un amigo mío hizo la autopsia y me invitó a presenciarla. Omití decir que el aspecto de Jamie en esos momentos era mucho peor que el del sujeto de la autopsia. Apoyé con cautela una mano en el tobillo. La piel estaba hinchada, caliente y seca. El rojo intenso se extendía desde los pies hasta casi el tórax, como si lo hubieran sumergido en agua hirviente. La cara, las orejas y el cuello también tenían el color de un tomate maduro. Solo había escapado la piel clara del pecho, pero hasta allí tenía puntos rojos. Aparte de su coloración, la langosta, la piel se le estaba desprendiendo de los pies y las manos. Colgaba en tiras como el musgo negro de las ramas. Observé con atención su cadera. Allí se veía la rubicondez causada por una versión más densa del sarpullido que le cubría el pecho. El punteado era bien visible, en la piel estirada de la cresta ilíaca. Parece que te han asado a fuego lento, comenté con fascinación frotando el sarpullido. Nunca había visto algo tan rojo. No había relieve, no se podían tocar los puntos uno a uno, aunque sí verlos a poca distancia. No era un sarpullido propiamente dicho. Me dije que debían ser petequias, pequeñas hemorragias subcutáneas, pero tantas. No creo que estés en condiciones de criticar, Sassenach, comentó él clavando los ojos en mis dedos manchados de amarillo y azul. Maldita sea. Me levanté de un salto y después de cubrirlo a toda prisa con los edredones, corrí hacia la puerta. Distraída por la dramática llegada de Jamie, había dejado desatendida en el patio una tina llena de ropa en tintura y con poca agua. Si se consumía del todo y la ropa se quemaba. En cuanto salí me golpeó en la cara un fuerte hedor a orina y añil. Pese a todo, respiré con profundo alivio al ver allí a Marsalie, roja por el esfuerzo de levantar de la tina una masa chorreante, utilizando la gran horquilla de madera. Me apresuré a ayudarla, cogiendo una a una las prendas humeantes del montón para tenderlas a secar en las matas de zarzamora. Gracias a Dios, dije, agitando en el aire los dedos escaldados para refrescarlos. Tenía miedo de haberme cargado todo. Pues quizá queden un poco oscuras. Marsalie se pasó una mano por la cara para retirar las finas hebras rubias que habían escapado del pañuelo. Pero si seguimos con buen tiempo, puedes dejarlas al sol para que se decoloren. Anda, vamos, a quitar la tinta antes de que se chamusque. La tina antes de que se chamusque. Las cortezas de añil comenzaban a resquebrajarse y a ennegrecer en el fondo del recipiente. Cuando lo retiramos del fuego nos rodeó una nube de humo acre. No ha pasado nada, dijo Marsalie entre toses y abanicándose con la mano. Deja, madre Claire, que iré por agua para que se remoje. Tú tienes que cuidar de papá, ¿verdad? He bajado en cuanto me he enterado. ¿Está muy mal? Oh, gracias, querida, me abrumó la gratitud. Lo último que deseaba era perder tiempo cargando varios cubos de agua desde la fuente. Soplé los dedos escaldados para refrescarlos. Bajo las manchas de tintura, la piel estaba casi tan roja como la de Jamie. Creo que se repondrá, le aseguré, disimulando mis propios temores. Se encuentra muy mal y se lo ve aún peor. En toda mi vida no había visto nada así, pero si la herida no se infecta, crucé los dedos doloridos en supersticioso gesto de prevención. Ah, saldrá adelante, dijo Marsalie confiada. Fergus dice que cuando los encontraron a él y a Roger Mac parecía muerto, pero cuando cruzaron el segundo cerro ya estaba haciendo unas bromas terribles sobre la serpiente y ya no se preocuparon más.
Por mi parte, tras haber visto el estado de su pierna herida, no era tan optimista, pero sonreí para tranquilizarla. Sí, creo que se pondrá bien. Voy a preparar una cataplasma de cebolla y a limpiar un poco la herida. Ve a verlo mientras voy a buscar la cebolla. ¿Quieres? Por suerte, había cebollas de sobra. Las había cosechado 2 semanas antes con la primera helada. En la despensa pendían docenas de nudosas listras trenzadas que crujían fragantes cuando se las rozaba. Arranqué 6 de las grandes y las llevé a la cocina para cortarlas en rodajas. Me escocían los dedos medio quemados y tiesos tras haber manipulado la ropa escaldada. Trabajaba despacio para no amputarme un dedo por accidente. Deje, Alianán, yo me encargaré de eso. La señora Bag me quitó el cuchillo de la mano y cortó con brío las cebollas. ¿Es para una cataplasma? Sí, eso es. Con una buena cataplasma de cebolla se cura cualquier cosa. Pero echó hacia la consulta una mirada llena de preocupación. ¿Puedo ayudar, mamá? Bri venía del pasillo también preocupada. Papá está hecho un espanto. ¿Está bien? ¿A velo panto? Jem se asomó a la cocina detrás de su madre, menos afligido por su abuelo que interesado por el cuchillo de la señora Bag. Arrastró su pequeño taburete hacia ella, con la cara muy decidida bajo el flequillo cobrizo. Yo hago. Me aparté el pelo de la cara con el dorso de la mano, los ojos me chorreaban por las cebollas. Creo que sí, sorbí por la nariz mientras me secaba los ojos. ¿Y Roger? Roger está bien. Percibí la pequeña nota de orgullo en su voz. Jamie le había dicho que su marido le había salvado la vida. Era posible. Sí, solo cabía esperar que su vida siguiera a salvo. Duerme, añadió, y me miró a los ojos con total entendimiento. Cuando un hombre está en su cama, al menos sabe dónde está, y que por el momento no corre peligro. Jem, deja en paz a la señora Bag. Brianna lo bajó del taburete para alejarlo de la tabla de picar, pese a sus pataleos de protesta. ¿Necesitas algo, mamá? Me froté el ceño con un dedo pensativa. Sí, ¿puedes buscarme algunas larvas? Las necesito para la pierna de Jamie. Echó un vistazo ceñudo al luminoso día otoñal. Me temo que la escarcha ha matado a todas las moscas hace días que no veo ninguna. Pero puedes buscar en el corral. Ponen sus huevos en el estiércol caliente. Hizo una breve mueca de asco, pero dejó a Jamie en el suelo conforme le decía. Ven, compañero, vamos a buscar bichos para tu abuela. Bicho, bicho, bicho. Jamie correteó tras ella, encantado ante la perspectiva. Puse las rodajas de cebolla en un cuenco de calabaza y vertí sobre ellas un poco de agua caliente. Mientras se cocían, volví a la clínica. En el centro de la habitación había una recia mesa de pino, que oficiaba a la vez de camilla, sillón de dentista, encimera para preparar fármacos o mesa auxiliar en el comedor. Según las exigencias médicas y el número de invitados a la cena, en ese momento sostenía la silueta supina de Jamie, apenas visible bajo el montón de edredones y mantas. Marsalie estaba a un lado, con la cabeza inclinada hacia él, y le daba una taza de agua. ¿De veras estás bien, papá?, dijo. Le acercó una mano, pero la detuvo. Obviamente le asustaba tocarlo en ese estado. Pues claro que sí, en la voz de Jamie percibió una intensa fatiga, pero una mano enorme salió de entre los edredones para tocarle la mejilla. Fergus hizo un trabajo estupendo. Mantuvo el grupo unido a lo largo de toda la noche. Por la mañana nos encontró a Roger Mack y a mí y nos trajo a todos sanos y salvos a través de la montaña. Tiene un buen sentido de la orientación. Marsalie mantuvo la cabeza inclinada, aunque su mejilla se curvó en una sonrisa. Eso le dije, pero no se perdona por haber permitido que las bestias escaparan. Dice que habría bastado una sola para alimentar a todo el cerro durante el invierno. Jamie desechó el asunto con un gruñido. Bueno, ya nos arreglaremos. Era obvio que le costaba hablar, pero no quise alejar a Marsalie. Roger me había dicho que Jamie vomitaba sangre mientras lo traían. No podía darle coñac ni whisky para calmar el dolor y no tenía láudano. La presencia de su hija podía distraerlo de su miseria. Abrí el armario sin hacer ruido en busca del gran cuenco cubierto donde guardaba las sanguijuelas. La loza fría me calmó las manos escaldadas. Tenía 10 o 12 de las grandes, grumos negros y soñolientos que flotaban a medias en el agua turbia de raíces.
Retiré 3 para ponerlas en la escudilla de agua limpia, que puse a entibiar junto al brasero. «Despertad, muchachas», dije, «es hora de que os ganéis el sustento». Mientras disponía las otras cosas necesarias, escuchaba los murmullos coloquiales a mi espalda. Germaine, la pequeña Joan, un puercoespín en los árboles, cerca de la cabaña de Marcely, y Fergus. Gasa para la compresa de algodón, la botella de halcón y agua esterilizada. Los recipientes de piedra que contenían hidrastis, equinacia y alcanfor. Y la botella con el caldo de penicilina. Al mirar la etiqueta maldije para mis adentros. Tenía casi un mes. Entre la cacería del oso y las tareas del otoño, en las últimas semanas no había tenido tiempo para hacer un cultivo fresco. Tendría que usar ese. Con los labios apretados, desmenucé las hierbas secas entre las manos, dejándolas caer en la taza de madera que haya. No me avergoncé mucho de echarle en silencio la bendición de Bride. Necesitaría de toda la ayuda disponible. ¿Las piñas cortadas que encuentras en el suelo son frescas?, preguntó Jamie. El puercoespín parecía interesarle un poco más que el nuevo diente de Joan. Sí, verdes y frescas. Estoy segura de que anda por allí arriba. El condenado, pero ese árbol es inmenso y desde abajo no se lo ve. Dispararle es imposible. La puntería de Marcely era mediocre, pero como Fergus no podía disparar el mosquete con una sola mano, era ella quien cazaba para alimentar a la familia. Jamie carraspeó con esfuerzo y ella se apresuró a darle más agua. Frota un palo con tasajo de cerdo y ponlo en el suelo, no muy lejos del tronco. Luego que Fergus se siente a vigilar. A los puercoespines le encanta la sal y la grasa. Cuando las huelen se arriesgan a bajar en la oscuridad. Una vez en tierra no necesitas malgastar balas. Basta con golpearlos en la cabeza. Fergus puede hacerlo perfectamente. Al abrir el cofre de mis instrumentos médicos, fruncí el ceño ante la bandeja que contenía los serruchos y los escalpelos. Escogí un bisturí pequeño de hoja curva. Sentí el mango frío bajo los dedos. Tendría que limpiar la herida retirando el tejido muerto, los jirones de piel y los trocitos de hojas, tela y polvo, pues los hombres le habían cubierto la pierna con barro y un vendaje hecho con un sucio pañuelo de cuello. Luego podría mojar las superficies expuestas con solución de penicilina. Ojalá sirviera de algo. Sería estupendo, dijo Marcely con cierta melancolía. Nunca he cazado ese tipo de animales, pero Ian me dijo que están ricos, son muy gordos. Además, las púas sirven para coser y para muchas otras cosas. Me mordí los labios al ver los otros instrumentos. El más grande era un serrucho plegable para amputaciones de urgencia. Su hoja medía casi 20 centímetros de longitud. No lo usaba desde Alamance, y la idea de utilizarlo ahora hizo brotar un sudor frío bajo mis brazos. Aún así, después de ver esa pierna... La carne es grasa, dijo Jamie, pero rica. Se interrumpió de golpe para cambiar de posición con una queja ahogada. En mis brazos y en mis manos sentía ya cada paso del proceso de amputación. La tensión de cortar la piel y el músculo, el rechinar del hueso, el latigazo de los tendones, los vasos resbaladizos, pegajosos, sangrantes, que se escurrían dentro de la carne cortada como serpientes. Tragué saliva. No llegaría tanto, no podía ser. Necesitas carne grasa, estás muy delgada, Amunin, dijo Jamie por lo bajo a mi espalda, demasiado delgada para estar gestando. Me di la vuelta maldiciendo otra vez para mis adentros. Me había parecido, pero tenía la esperanza de equivocarme. 3 bebés en 4 años, y con un marido manco, que no podía hacer el trabajo rudo de la finca y no quería ocuparse de lo que sí que podía hacer, como cuidar de los bebés y fermentar la malta, porque eran cosas de mujeres. Marcely lanzó una mezcla de risa y sollozo. ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera se lo he dicho a Fergus. Pues deberías, aunque él ya sabe. ¿Te lo ha dicho? No. Pero durante la cacería me pareció que sus trastornos no eran una simple indigestión. Ahora al verte he sabido que era eso. Me mordí la lengua al punto de sentir sabor a sangre. ¿Acaso la mezcla de vinagre y aceite de atanasia no servía de nada? ¿Ni las semillas de dauco? Antes bien, yo tenía la fuerte sospecha de que ella no se había tomado la molestia de utilizarlas con regularidad. De cualquier modo, ya era demasiado tarde para preguntas o reproches. Cuando levantó la vista, crucé con ella una mirada que traté de hacer alentadora. Bueno, dijo con una débil sonrisa, ya nos acompañaremos, ya nos apañaremos.
Las sanguijuelas comenzaban a moverse estirando lentamente los cuerpos como bandas elásticas animadas. Aparté el edredón que cubría la pierna de Jamie y presioné con suavidad aquellos parásitos contra la carne tumefacta, alrededor de la herida. Parece más horrible de lo que es, aclaré para tranquilizar a Marsalie al oír su exclamación de espanto. Era cierto, pero la realidad resultaba ya bastante horrible. Los cortes tenían costras negras en los bordes, pero continuaban abiertos en vez del sello granuloso de la cicatrización normal. El tejido expuesto empezaba a corroerse y a supurar. La carne estaba muy hinchada, negra y manchada por siniestras vetas rojizas. Analicé la situación, con la frente crispada y mordiéndome los labios. No sabía qué clase de serpiente le había mordido. De cualquier modo, a falta de suero antiofídico no importaba mucho. Pero era obvio que tenía una potente toxina hemolítica. Jamie tenía el cuerpo cubierto de capilares reventados y sangrantes, tanto externos como internos. Cerca de la herida eran más grandes. El pie y el tobillo de la pierna mordida continuaban calientes y enrojecidos. Mejor dicho, rojos. Esa era buena señal, pues significaba que la circulación profunda permanecía intacta. El problema era mejorar la circulación cerca de la herida, lo suficiente para evitar la muerte masiva de los tejidos. Sin embargo, esas vetas rojas me tenían muy preocupada. Podían ser solo parte del proceso hemorrágico, pero más probablemente eran los primeros signos de la septicemia, envenenamiento de la sangre. Roger no me había contado mucho de la noche pasada en la montaña, aunque no hacía falta. Yo conocía a otros que habían sobrellevado las horas de oscuridad sentados junto a la muerte. Tras haber sobrevivido una noche y un día, lo más probable era que Jamie continuase vivo, siempre que yo lograra dominar la infección. ¿Pero en qué condiciones? No tenía experiencia previa en atender mordeduras de serpiente, aunque había visto muchas ilustraciones en los libros de texto. El tejido envenenado se echaría a perder. Era probable que Jamie perdiese más músculo de la pantorrilla, lo cual lo dejaría permanentemente lisiado. Peor aún, la herida podía gangrenarse. Lo miré entornando los ojos. Estaba cubierto de edredones, tan enfermo que apenas podía moverse. Pero aún así, las líneas de su cuerpo eran elegantes y prometían fuerza. La idea de mutilarlo me resultaba insoportable, pero lo haría si era preciso. Dejar lisiado a Jamie, privarlo de un miembro, al pensarlo se me contraía el estómago y me sudaban las manos manchadas de azul. ¿Lo aceptaría él mismo? Cogí la taza de agua de Jamie y me la bebí entera. No pensaba preguntárselo. Jamie tenía derecho a escoger, pero él era mío y yo había decidido. No renunciaría a él, sin que importara lo que fuera preciso hacer para conservarlo. ¿De verdad te sientes bien, papá? Marsalie me había estado observando. Sus ojos iban de Jamie a mí asustados. Me apresuré a reacomodar mis facciones en una expresión de confianza. Jamie también me estaba observando. Torció el gesto hacia arriba. Pues sí, eso creo yo, pero ahora no estoy tan seguro. ¿Qué pasa? ¿Te sientes peor?, pregunté ansiosa. No, me siento bien, me aseguró, aunque era una mentira descarada. Solo que cuando me lastimo, siempre que no hay peligro, me regañas como una urraca. Pero cuando estoy desesperadamente mal, te pones tierna como la leche. Y esta vez no me has dicho cosas feas ni una palabra de reproche desde que llegué a casa, Sassenach. ¿Significa eso que voy a morir? Tenía una ceja enarcada en gesto de ironía, aunque en sus ojos detecté un dejo de auténtica preocupación. En Escocia no había serpientes. Él no podía saber lo que le estaba sucediendo a su pierna. Cogí aliento y le apoyé las manos en los hombros. Maldito estúpido, mira que pisar una serpiente. ¿No podías mirar dónde ponías el pie? No, pues iba cuesta abajo siguiendo a 1000 toneladas de carne, replicó él sonriente. Sentí una pequeña relajación muscular bajo la mano. Tuve que reprimir el impulso de devolverle la sonrisa. En cambio, le clavé una mirada fulminante. Pues me has dado un susto de 1000 demonios. Eso al menos era verdad. Él volvió a arquear las cejas. ¿Y crees que yo no me asusté? No estás autorizado, señalé con firmeza. Solo podemos asustarnos de uno en uno, y este es mi turno. Eso lo hizo reír, pero a la risa siguió un ataque de tos y un fuerte escalofrío. Tráeme una piedra caliente para sus pies, ordené a Marsalie mientras me apresuraba a arroparlo con los edredones, y también una tetera llena de agua hirviendo.
Ella voló hacia la cocina. Eché un vistazo a la ventana preguntándome si Brianna habría tenido suerte en su búsqueda de larvas. Eran insuperables para limpiar heridas supurantes sin causar daño en los tejidos sanos. Para salvarle la pierna y la vida necesitaría más ayuda que la de Santa Bride. Mientras me preguntaba si habría algún santo patrono de las larvas, levanté el borde del edredón para echar un vistazo a mis otros asistentes invertebrados. Lancé un pequeño suspiro de alivio. Las sanguijuelas operaban deprisa. Ya habían empezado a hincharse con la sangre acumulada, en los tejidos de la pierna proveniente de los capilares rotos. Sin esa presión tal vez recuperara una circulación saludable, a tiempo para mantener vivos los músculos y la piel. Vi su mano aferrada al borde de la mesa. Sus escalofríos pasaban a mis muslos presionados contra la madera. Le cogí la cabeza entre las manos, sus mejillas quemaban. «No vas a morir, Sissier, de ninguna manera. No te lo permitiré. Es lo que siempre me dicen», murmuró con los ojos cerrados y hundidos de agotamiento. ¿No se me permitirá opinar? No, anda, bebe esto. Le acerqué la taza de penicilina a los labios para que bebiera, entre muecas con los ojos apretados. Trago obediente. Marsali había traído la tetera llena de agua hirviendo. Vertí la mayor parte en las hierbas que tenía preparadas y mientras reposaba le serví una taza de agua fresca para quitarle el sabor de la penicilina. Él tragó de nuevo con los ojos todavía cerrados y se recostó contra la almohada. «¿Qué es eso?», preguntó. «Sabe a hierro». «Agua, todo te sabe a hierro. Te sangran las encías». Le di la jarra vacía a Marsali para que trajera más. «Ponle miel», dije. «Una parte de miel por cada 4 de agua». «Lo que necesita es té de carne», dijo ella observándolo con la frente crispada. «Eso habría dicho mi madre y mi abuela. Cuando alguien ha perdido mucha sangre no hay como el té de carne». Se me ocurrió que Marsali debía de estar realmente preocupada, pues rara vez mencionaba a su madre delante de mí, movida por su natural sentido del tacto. No obstante, por una vez la maldita Lori estaba en lo cierto. El té de carne habría sido excelente. Si hubiéramos tenido carne fresca y no teníamos. «Agua con miel», me limité a decir antes de echarla de la habitación. Mientras iba en busca de refuerzos para las sanguijuelas, me detuve a mirar por la ventana, para ver qué había conseguido Brianna. Estaba en el corral, descalza y con las faldas recogidas por encima de la rodilla, sacudiéndose al estiércol de un pie. Eso significaba que hasta el momento no había tenido suerte. Al verme en la ventana agitó la mano. Luego señaló el hacha y el límite del bosque. Le hice un gesto de asentimiento, quizá un tronco podrido ofreciera alguna posibilidad. Jamie estaba en el suelo a poca distancia con las andaderas atadas a la cerca del corral. Ya no las necesitaba para mantenerse en pie, por cierto, pero servían para impedir que escapara mientras su madre estaba atareada. En ese momento arrancaba laboriosamente los restos secos de una calabacera que había trepado por la cerca, gruñendo de placer cuando los trocitos de hoja y los frutos marchitados por la escarcha le llovían sobre el pelo. Con aire de gran determinación se dedicó a meterse en la boca una calabaza del tamaño de su cabeza. Un movimiento me hizo desviar la vista. Marsali, que traía agua de la fuente para llenar el caldero lleno de cortezas. No, todavía no se le notaba en absoluto. Jamie tenía razón. Estaba demasiado delgada, pero ahora que lo sabía reparé en su palidez y sus ojeras. Mala suerte, otro movimiento, las largas piernas de Brie, destellos claros bajo las faldas, a la sombra de la gran pisia roja. ¿Y ella usaría el aceite de Atanasia? Jamie aún lactaba, pero a la edad del pequeño eso ya no era garantía. Un ruido me hizo girar en redondo. Jamie volvía a paso lento a su nido de edredones, con el aspecto de un gran perezoso carmesí, con mi serrucho para amputación en una mano. «¿Qué diablos haces?». Se acostó despacio entre muecas de dolor y respirando en largos jadeos. Luego apretó contra el pecho el serrucho plegado. «Repito», dije, acercándome con aire amenazador con los brazos en jarra. «¿Qué diablos?». Levantó el instrumento un par de centímetros. «No», dijo con rotundidad. «Sé lo que piensas, Sassenach, y no te lo permitiré». Respiré hondo para que la voz no me temblara. «Sabes que no lo haré si no es absolutamente necesario». «No», dijo una vez más, mirándome con su familiar obstinación. Era de lo más lógico que él nunca se preguntara a quién se parecía Jamie.
Yemi: no sabes qué podría suceder. Sí, sé mejor que tú lo que está sucediendo con mi pierna, Sassenach, me interrumpió. Hizo una pausa para respirar un poco más. No me importa. Puede que a ti no, pero a mí sí. No voy a morir, aseguró, y no quiero vivir con media pierna, me horroriza. Pues a mí tampoco me gusta mucho pensarlo, pero si es preciso escoger entre tu pierna y tu vida, no es preciso. Podría hacerlo. No será así. La edad no tenía la menor importancia. A los 2 años o a los 50, un Fraser era un Fraser y no había roca más testaruda. Me pasé una mano por el pelo. De acuerdo, dije con los dientes apretados. Dame ese chisme para que lo guarde. Tu palabra. ¿Mi qué? Lo miré con fijeza. Tu palabra, repitió, sosteniéndome la mirada con interés. Puede que la fiebre me haga perder la conciencia, y no quiero que me cortes la pierna, si no estoy en condiciones de impedirlo. Si llegas a ese estado, no tendré alternativa. Tal vez tú no, replicó sin alterarse, pero yo sí, lo he decidido. Dame tu palabra, Sassenach. Maldito atroz exasperante. Su sonrisa fue asombrosa, muy blanca en la cara rubicunda. Si me dices escocés, Sassenach, es seguro que voy a sobrevivir. Un alarido afuera me impidió responder. Me volví hacia la ventana, a tiempo para ver que Marsali dejaba caer 2 cubos llenos al suelo. El agua le empapó la falda y los zapatos sin que ella prestara atención. Al seguir la dirección de su mirada, ahogué un grito. Había cruzado la cerca del corral sin problemas, rompiendo los palos como si fueran cerillas, y ahora estaba entre las calabaceras que crecían junto a la casa, mascando las enredaderas. Era enorme, bruno y lanudo, y Yemi, a 3 metros escasos, lo miraba con los ojos muy redondos y la boca abierta, la basa olvidada entre las manos. Marsali lanzó otro chillido. Yemi, contagiado por su terror, empezó a gritar llamando a su madre. Con la sensación de moverme a cámara lenta, aunque sin duda no era así, le quité el serrucho a Jamie y salí al patio. Iba pensando que los bisontes de los zoológicos parecían mucho más pequeños. Mientras bajaba los peldaños de entrada, debí de dar un salto, pues no recuerdo haber pisado los escalones. Brianna salió del bosque. Corría en silencio, con el hacha en la mano y la cara tensa, decidida. No tuve tiempo de gritar antes de que llegara. Alzó el hacha hacia atrás en plena carrera y la descargó en arco al dar el último paso. Golpeó con toda su fuerza justo detrás de las orejas de la enorme bestia. Una fina llovizna de sangre fue a salpicar las calabazas. El animal, con un bramido bajo, bajó el testuz como para lanzarse a la carga. Bree se hizo a un lado para esquivarlo. Luego se lanzó hacia Yemi. De rodillas, junto a él, tiró de las correas que lo sujetaban a la cerca. Con el rabillo del ojo vi que Marsali, chillando plegarias e imprecaciones en gaélico, cogía de las zarzas una enagua recién teñida. Yo había desplegado el serrucho durante mi carrera. Con 2 golpes corté las correas de Yemi y lo levanté para volver a cruzar el patio. Marsali había arrojado la enagua sobre la cabeza del bisonte, que sacudía el testuz y se balanceaba de un lado a otro, desconcertado. La sangre parecía negra como el verde amarillento del teñido reciente. A la altura de la cruz era tan alto como yo. Su olor era extraño, polvoriento y caliente, a animal de caza, pero también extrañadamente familiar, como a establo, como a vaca. Dio un paso y otro. Clavé los dedos en su lana para sujetarlo. Los temblores que le recorrían me sacudieron como un terremoto. Nunca lo había hecho, pero fue como si lo repitiera después de 1000 veces, como un sueño, segura de lo que hacía. Deslicé una mano bajo los belfos babeantes. Su aliento cálido se metió dentro de mi manga. El gran pulso latía en el ángulo de la mandíbula. Lo visualicé en mi mente. El gran corazón carnoso y la sangre que bombeaba, cálida en mi mano, fría contra la mejilla, que se apretaba a la enagua empapada. Pasé el serrucho a través del cuello, cortando con fuerza. En las manos, en los antebrazos, sentí la tensión de cortar la piel y el músculo, el rechinar del hueso, el latigazo de los tendones, los vasos resbaladizos, pegajosos, sangrantes que se corrían hasta perderse. El mundo se estremeció. El animal se movió bruscamente y cayó con un golpe sordo. Cuando volví en mí, estaba sentada en mitad del patio con una mano aún aferrada a su pelo,
Se me había entumecido una pierna bajo el peso de la cabeza del bisonte y tenía las faldas pegadas a los muslos, malolientes y empapada de sangre. Alguien dijo algo y miré hacia arriba. Jamie se encontraba a gatas en los escalones de entrada, boquiabierto y desnudo por completo. Marsalie, sentada en el suelo con las piernas estiradas hacia adelante, boqueaba sin decir nada. Brianna se inclinó hacia mí, con Jamie en brazos. El pequeño, ya olvidado del terror, se estiraba para observar el bisonte. Dijo. Sí, coincidí. Muy bien dicho. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Bri. Entonces caí en la cuenta de que ya me lo había preguntado varias veces. Bajó una mano para apoyarla con suavidad en mi cabeza. No lo sé, dije. Creo que sí. Retiré con esfuerzo la pierna y me puse de pie apoyándome en ella. Los mismos temblores que habían sacudido al bisonte la sacudían a ella ahora, y también a mí. Pero iban cesando. Cogió aliento y bajó la vista hacia la enorme res. Así, tendida de lado, le llegaba casi a la cintura. Marsalie se unió a nosotras mientras movía la cabeza sobrecogida ante su tamaño. «Santa Madre de Dios, ¿cómo haremos para carnear todo eso?», dijo. Pues me pasé una mano trémula por el pelo. Supongo que nos las arreglaremos. Bueno, acá terminó el capítulo 91. Ahora empiezo con el 92, con una pequeña ayuda de mis amigos. Apoyé la frente contra el frío cristal de la ventana de mi consulta. Parpadeando ante la escena del patio, el agotamiento le da un tinte adicional de surrealismo, por si no tuviera bastante. El sol, ya en poniente, se reflejaba en las últimas hojas de los castaños como si fuera oro. Las picias se destacaban negras contra el resplandor moribundo, al igual que la horca levantada en el centro del patio y los horripilantes restos que pendían de ella. Cerca de las zarzas se había encendido una hoguera. Las siluetas de los que allí estaban corrían por todas partes, como si entraran y salieran entre las sombras y las llamas. Unos daban cuenta de la res colgada, con ayuda de cuchillos y hachas pequeñas. Otros se retiraban a paso lento, con grandes trozos de carne y cubos de grasa. Cerca del fuego, las faldas de las mujeres formaban sombras en silenciosa danza. A pesar de la oscuridad, distinguí la silueta alta y clara de Brianna entre la horda de demonios que atacaban al bisonte. Manteniendo el orden, me dije, antes de que se lo llevaran por la fuerza a la consulta. Jamie había estimado el peso del bisonte entre 800 y 900 kilos. Ante semejante realidad, Brianna puso a Jamie en brazos de Lizzie y caminó despacio en torno a la res, profundamente pensativa. Vale, había dicho. En cuanto empezaron a aparecer los hombres que venían de sus casas a medio vestir, sin afeitar y con los ojos brillantes de entusiasmo, ordenó con voz serena que se cortaran maderos para construir un armazón capaz de izar y sostener 1 tonelada de carne. En un principio los hombres, disgustados por no haber participado de la matanza, no le prestaron mucha atención. Pero Brianna era alta, llamativa, hablaba con energía y le sobraba tenacidad. ¿Quién ha hecho ese corte?, habían interpelado mirando de frente a Jordi Chisholm y a sus hijos, que se acercaban a la res con los cuchillos en la mano. Después de señalar el profundo hachazo en la nuca, se habían pasado una mano lenta por la manga, mostrando la sangre que la manchaba. Y un pie descalzo, había señalado con delicadeza el cuello cortado y el charco de sangre que se coagulaba en el patio. En el borde estaban mis medias, con pinta de trapos rojos, pero reconociblemente femeninas. Desde la ventana yo había visto que más de una cara se volvía hacia la casa, comprendiendo al fin que Brianna era la hija del Señor, hecho que los prudentes tenían muy en cuenta. Pero había sido Roger quien había cambiado la dirección de la marea, con una mirada fría que puso a los hermanos Lindsay tras él, hacha en mano. Ella lo mató, había dicho con su graznido ronco. Haced lo que manda. Y había erguido los hombros, su expresión decía a las claras que no habría más controversia. Al ver esto, Fergus, con un encogimiento de hombros, se agachó para coger a la bestia por el rabo. ¿Dónde quiere usted que lo pongamos, madame?, había preguntado cortésmente. Todos los hombres se habían echado a reír, luego con miradas tímidas y gestos de resignación, se habían sumado de mala gana al trabajo siguiendo sus indicaciones.
Brianna había dirigido a su esposo una mirada de sorpresa, luego de gratitud. Finalmente se había hecho cargo de toda la labor con resultados notables. Apenas atardecía y el bisonte ya estaba casi despiezado, su carne distribuida entre todas las familias del cerro. Ella lo conocía a todos y sabía cuántas bocas había que alimentar en cada cabaña. A medida que se cortaba la carne y las lechecillas, iba asignando las porciones. Ni el mismo Jamie lo habría hecho mejor, me dije con una cálida oleada de orgullo. Eché un vistazo a la mesa, donde él seguía envuelto en mantas. Habría querido que lo llevaran arriba a su cama, pero él había insistido en quedarse abajo, donde podría oír, ya que no ver, lo que sucedía. Casi han terminado de carnear, le dije, acercándome para tocarle la cabeza. Seguía revolado y ardiente. Brianna ha hecho un trabajo estupendo, añadí por distracción de los dos. ¿De veras? Tenía los ojos entreabiertos, aunque fijos, con esa mirada febril, ese aturdimiento empapado en sueños en que las sombras se retuercen en el aire ondulante del fuego. Sin embargo, mientras yo hablaba, regresó lentamente y sus ojos buscaron los míos, hinchados pero claros, sonrió apenas. ¡Qué bien! El cuero ya se había puesto a secar, el enorme hígado cortado en lonchas, listos para chamuscar, las tripas en remojo, las patas traseras en el cobertizo de ahumar. Se guardaron trozos para tasajo, la grasa para cebo y jabón. Una vez limpios, los huesos servirían para hacer sopa o se guardarían para fabricar botones. Murdo Lindsay había dejado en mi encimera los apreciados cascos y los cuernos, trofeos tácitos probablemente, lo que en el siglo XVIII equivalía a 2 orejas y un rabo. También se me había asignado la vesícula biliar, pero solo porque nadie la quiso y era creencia generalizada que yo daba utilidad médica a casi cualquier objeto natural. Se trataba de una masa verdosa del tamaño de mi puño. Rezumaba en su plato con un aspecto bastante siniestro, junto a las pezuñas embarradas. La noticia había traído a todos los del cerro, incluido a Ronnie Sinclair, que vino desde su taller al pie de la cuesta. Ya quedaba muy poco del bisonte, salvo un montón de huesos despojados. Me llegó un vago olor a carne asada, a leña quemada y a café. De inmediato abrí la ventana de par en par, dando paso a esos apetitosos aromas. Una ráfaga fría nos trajo risas y el crepitar del fuego. La consulta estaba caldeada. Fue grato sentir el aire frío contra las mejillas arreboladas. ¿Tienes hambre, Jamie?, pregunté. Por mi parte estaba hambrienta, aunque no lo había notado hasta oler la comida. Inhalé con los ojos cerrados, reanimada por la suculenta fragancia del hígado con cebolla. No, dijo él soñoliento, no quiero nada. Deberías tomar un poco de sopa, si puedes, antes de dormir, te sentaría bien. Me volví para apartarle el pelo de la cara. El rubor se había esfumado un poco. Al parecer era difícil asegurarlo a la luz incierta del fuego y la vela. Le habíamos dado miel y té de hierbas en cantidad, de modo que ya no tenía los ojos hundidos por la deshidratación. Pero los huesos de los pómulos y la mandíbula le sobresalían. Llevaba más de 48 horas sin comer y la fiebre estaba consumiendo una enorme cantidad de energía, con lo que agotaba sus tejidos. ¿Necesita más agua caliente, señora? Lizzie apareció en el vano de la puerta, más desaliñada que de costumbre, con Jamie en los brazos. Había perdido el pañuelo y el pelo rubio. El pelo rubio fino se le escapaba del moño. El pequeño tenía un buen puñado en la mano regordeta y tiraba con nerviosismo, haciéndole arrugar la cara a cada tirón. «Mamá, mamá, mamá», dijo en un relincho ascendente revelador de que llevaba algún tiempo repitiendo lo mismo. «Mamá, mamá, mamá, mamá». «No, Lizzie, gracias, tengo suficiente». «Basta ya, señorito», dije, abriendo por la fuerza los dedos de Jamie. «No se tira del pelo». Desde el nido de mantas a mi espalda surgió una risa entre dientes. «¿Quién te viera? No lo creería, Sassenach». Lo miré sin comprender, pero luego seguí con la mano la dirección de su mirada. Desde luego, mi cofia había desaparecido y tenía el pelo alborotado como una zarza. Jamie, atraído por la palabra pelo, abandonó las suaves mechas de Lizzie para aferrar un puñado del mío. «Mamá, mamá, mamá, mamá». «Ay», exclamé enfadada mientras intentaba desenredarme de él. «Suelta, pequeño demonio. ¿Y por qué no estás acostado?» «Mamá, mamá, mamá, mamá». «Pregunta por su madre», explicó Lizzie, por si no estaba claro.
Lo he metido en su cuna una docena de veces, pero vuelve a escaparse en cuanto le doy la espalda. No he podido retenerlo. Se abrió la puerta de la casa dejando entrar una fuerte ráfaga que avivó las ascuas del brasero. Escuché ruido de pies descalzos en las tablas del pasillo. Yo ya había escuchado con anterioridad la expresión de sangre hasta las cejas, pero semejante cosa no se veía a menudo, salvo en el campo de batalla. Las cejas de Brianna no eran visibles, pues eran lo bastante rojas para confundirse con la sangre que le cubría la cara. Jamie, después de mirarla bien, curvó la boca hacia abajo en expresión de dubitativa inquietud al borde de un grito. «Soy yo, cariño», lo tranquilizó ella. Alargó una mano hacia el niño, pero se detuvo antes de tocarlo. Jamie no rompió a llorar, aunque escondió la cara contra el hombro de Lizzie como si rechazara la idea de que esa imagen apocalíptica tuviese algo que ver con la madre por la que clamaba minutos antes. Brianna ignoró a la vez el rechazo de su hijo y el hecho de que estaba dejando por todos lados huellas de barro y sangre a partes iguales. «Mira», dijo al tiempo que alargaba hacia mí el puño cerrado. Tenía las manos cubiertas de sangre seca y las uñas eran medialunas negras. Abrió los dedos en un gesto reverencial para mostrarme su tesoro. Un puñado de diminutos gusanos blancos se retorcía entre ellos. Al verlos, el corazón me dio un vuelco de entusiasmo. «¿Son de los buenos?», preguntó ella anhelante. «Creo que sí, déjame ver». Me apresuré a poner las hojas mojadas de la tisana en un plato pequeño para ofrecer a los gusanos un refugio temporal. Brianna los colocó allí con suavidad y depositó el plato en la encimera, junto al microscopio, como si contuviera polvo de oro en vez de larvas. Cogí uno de los gusanos con el borde de una uña para ponerlo en un portaobjetos, donde se retorció patéticamente, en inútil búsqueda de alimento. Hice una seña a Bri para que me acercara a otra vela. «Solo una boca y una tripa», murmuré, inclinando el espejo para que reflejara la luz. Era demasiado tenue para trabajar con el microscopio, pero tal vez alcanzara en este caso. Pequeños tragaldabas. Contuve el aliento para mirar por el frágil ocular, forzando la vista. Las larvas de la moscarda azul tenían una sola línea visible en el cuerpo, las larvas de la mosca borriquera dos. Las líneas son tenues, invisibles a simple vista, pero muy importantes. Las cresas de las moscarda azul comen carroña y solo carroña, carne muerta y en putrefacción. En cambio, las larvas de la mosca borriquera se clavan en la carne viva, para consumir el músculo y la sangre del huésped. No era algo que yo quisiera insertar en una herida reciente. Cerré un ojo para que el otro se adaptara a las sombras móviles del ocular. El cilindro oscuro del cuerpo se retorcía hacia todos lados al mismo tiempo. Una línea saltaba a la vista. ¿Había otra? Miré hasta que me lagrimó el ojo, pero no vi ninguna. Entonces dejé escapar el aliento que había contenido hasta entonces y me relajé. «Enhorabuena, papá», dijo Brianna, acercándose a Jamie. Él abrió un solo ojo para recorrer con notable falta de entusiasmo la silueta de su hija. Bri solo llevaba una camisa hasta las rodillas y estaba manchada de sangre oscura de los pies a la cabeza. Aquí y allá, la muselina se le pegaba al cuerpo. «Sí», dijo Jamie. «¿Por qué?» «Por las larvas, son obra tuya», explicó, y abrió la otra mano para mostrar un trozo de metal deforme. Era una bala de rifle aplastada. Las cresas estaban en una herida que el bisonte tenía en los cuartos traseros. Esto ha aparecido en el agujero, detrás de ellas. Me eché a reír tanto de alivio como por diversión. «Jamie, le disparaste en el culo». Jamie contrajo un poco la boca. «Creía que no le había dado», dijo. «Solo intentaba desviar al rebaño hacia Fergus». Alargó una mano para coger la bala y la hizo girar suavemente entre los dedos. «Tal vez debas conservarla como amuleto», dijo Brianna. Hablaba en tono ligero, pero había un surco entre sus invisibles cejas. «O para morderlo mientras mamá te cura la pierna». «Demasiado tarde», dijo con una débil sonrisa. Solo entonces vio ella la pequeña correa de cuero que él tenía en la mesilla cerca de la cabeza, marcada con medias lunas superpuestas. Las profundas marcas de sus dientes. Me miró con espanto. Yo encogí un hombro. Había pasado más de una hora limpiándole la herida de la pierna. No había sido fácil para ninguno de los dos. Me aclaré la garganta y volví a las larvas. Con el rabillo del ojo vi que Bri posaba el dorso de la mano contra la mejilla de Jamie.
Él giró la cabeza para besarle los nudillos sin prestar atención a la sangre. «No te preocupes, muchacha», le dijo. Su voz era débil pero firme. «Estoy bien». Abrí la boca para decir algo, pero al ver la cara de Bree me mordí la lengua. Había trabajado mucho y aún debía atender a Jamie y a Roger. No debía preocuparse también por Jamie, todavía. Dejé caer las cresas en una escudilla de agua esterilizada y las removí rápido antes de ponerlas de nuevo en el lecho de hojas húmedas. «No dolerá», dije, tanto para tranquilizar a Jamie como a mí misma. «Ya, sí», replicó él con un cinismo impropio en él. «Ya he oído eso antes». «En realidad, ella tiene razón», manifestó una voz suave y ronca a mi espalda. Roger ya se había lavado, tenía mojado el pelo contra el cuello de la camisa y llevaba ropa limpia. Jamie contra su hombro se chupaba adormilado el pulgar. Se acercó a la mesa. «¿Cómo estás?», preguntó en voz baja. Jamie movió la cabeza contra la almohada, desechando la incomodidad. «Saldré adelante, me alegro». Para mi sorpresa, Roger le estrechó el hombro en un breve gesto de consuelo. Era la primera vez que lo veía hacer eso. Una vez me pregunté qué habría sucedido entre ambos en la montaña. Marsalie va a traerle un poco de té de carne», me dijo y arrugó un tanto la frente al observarme. «Convendría que tú también bebieras algo». «Buena idea». Cerré los ojos un instante y respiré hondo. Solo al sentarme caí en la cuenta de que llevaba en pie desde primeras horas de la mañana. Me dolían los huesos de los pies y las piernas. Sentía una molestia sorda en la tibia izquierda, que me había fracturado algunos años antes, pero el deber me reclamaba. «Bueno, el tiempo pasa inexorablemente», dije mientras hacía un esfuerzo por levantarme otra vez. «Será mejor que nos pongamos manos a la obra». Jamie lanzó un breve resoplido y se estiró. Luego, de mala gana, relajó el cuerpo para prepararse. Me observó con resignación mientras yo preparaba el plato de cresas y los forceps. Por fin alargó la mano hacia la correa. «No necesitas eso», aseguró Roger. Acercó otro taburete para sentarse. «Lo que te ha dicho es cierto. Esos bichos no hacen daño». Jamie volvió a resoplar. El joven le sonrió de oreja a oreja. «Eso sí, pican, que es una alegría, pero solo si piensas en ellos. Si te olvidas, ni los notas». «Qué gran consuelo me das, Mackenzie». «Gracias», dijo con una sonrisa ronca. «Mira, te he traído una cosa». Y se inclinó para ponerle en los brazos al adormilado Jamie. El niño emitió un pequeño chillido de sorpresa, pero se relajó cuando los brazos de su abuelo lo ciñeron. Una mano regordeta se movió buscando asidero. «Quema», murmuró con una sonrisa beatífica. Con el puño enredado en el pelo rojizo de Jamie, lanzó un profundo suspiro y continuó durmiendo contra su pecho ardiente de fiebre. Jamie entornó los ojos al ver que yo cogía los forceps. Luego, con un pequeño encogimiento de hombros, apoyó la mejilla contra el pelo sedoso de Jamie y cerró los ojos, aunque sus facciones tensas contrastaban marcadamente con la redondeada paz del niño. No podría haber sido más fácil. Me limité a retirar el emplasto de cebollas y prendí las larvas una a una en los tajos ulcerados de la pantorrilla. Roger se acercó por detrás de mí para observar. «Casi parece una pierna otra vez», dijo sorprendido. «No lo esperaba». Sonreí sin mirarlo, muy concentrada en mi delicada tarea. «Las sanguijuelas son muy efectivas», dije, «aunque también ha sido de utilidad el buen trabajo que hiciste con el cuchillo. Dejaste agujeros tan grandes que el pus y el fluido pudieron drenar. Eso ha ayudado». Era cierto, pese a que la pierna aún estaba caliente y muy amoratada. La tumefacción había cedido notablemente. Volvían a ser visibles la larga tibia y el delicado arco del pie y el tobillo. No me hacía ilusiones, seguía habiendo peligro de infección, gangrena y escaras, pero aún así mi corazón estaba más aliviado. Era, a ojos vistas, la pierna de Jamie. Pesqué otro gusano por detrás de la cabeza, procurando no aplastarlo con el forceps, y retiré el borde de la piel con la delgada sonda que tenía en la otra mano, para insertar aquella diminuta lombriz en ese hueco. Mientras tanto, trataba de ignorar la horrible esponjosidad que tenía la carne bajo mis dedos y de no recordar el pie de Aaron Beardsley. «Listo», dije un momento después. Repuse la cataplasma, cebollas y ajos hervidos, envueltos en muselina y empapados en caldo de penicilina.
Así la herida se mantendría húmeda y seguiría drenando. Si la renovamos cada hora, era de esperar que el calor del emplasto facilitara también la circulación de la pierna. Luego un vendaje con miel para evitar cualquier otra invasión bacteriana. La simple concentración me había mantenido las manos firmes. Ahora todo estaba hecho y solo quedaba esperar. El platillo de hojas mojadas repiqueteó contra la encimera. Pensé que no me había sentido tan cansada en la vida. Bueno, ahí terminó el capítulo 92. Fueron 2 lindos capítulos, me parece. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la bienvenida y espero verlas pronto. Muchas gracias. Nos vemos, un beso.